La habitación 404. Dicen que Cancún tiene dos rostros. Uno es el que todos conocen: playas turquesa, hoteles de lujo, música que vibra en cada rincón, noches interminables que prometen diversión y olvido. El otro es casi un susurro, un murmullo que los trabajadores del sector hotelero prefieren no repetir en voz alta. Ese rostro oculto es un tejido de supersticiones, historias prohibidas, accidentes inexplicables y cosas que nunca aparecen en los folletos turísticos. Hoy te voy a contar una de esas historias, una que durante años se mantuvo enterrada bajo capas de silencio, miedo y conveniencia económica. Una historia que, aunque parezca imposible, ha marcado el destino de decenas de personas. La llaman la habitación 404. El hotel y el rumor. Según los registros públicos, el hotel en cuestión abrió sus puertas hace poco más de 30 años. Un complejo de lujo construido en plena zona hotelera, con vista privilegiada hacia las aguas más luminosas de Quintana Roo. Nada fuera de lo normal, hasta que silenciosamente comenzaron a circular rumores entre los empleados. No era un fantasma, no era una aparición, no eran sombras, llantos o demonios como en las leyendas clásicas. Era un patrón tan preciso, tan repetitivo, tan perturbador, que no podía tratarse de casualidad. Primera parte: la extraña maldición de la segunda noche. La anomalía siempre ocurría del mismo modo, solo cuando la habitación 404 era ocupada por una pareja. No importaba la orientación, la edad o el estado civil. Parejas recién casadas, aventureros nocturnos, matrimonios felices, matrimonios que fingían serlo, amantes clandestinos, da igual. Cuando eran dos personas que mantenían un vínculo afectivo o sexual, el fenómeno se activaba. Y siempre, la segunda noche. La desaparición temporal de la habitación. Cerca de la medianoche, uno de los dos se sentía indispuesto, que si dolor de cabeza, que si cansancio, que si una indiscreta diarrea por el buffet del hotel, o simplemente desgano. Entonces la pareja tomaba una decisión inocente. Uno quedaba descansando en la habitación y el otro salía a disfrutar alguna actividad nocturna. A partir de ese momento, la persona que salía a divertirse jamás volvía a encontrar la habitación 404. No es metáfora, no es exageración. Literalmente el cuarto desaparecía. El huésped regresaba por los pasillos y veía 401, 402, 403, 405. La puerta 404 simplemente no estaba. En ocasiones el elevador no marcaba el piso 4. Otras veces sí marcaba el piso, pero el pasillo parecía más estrecho, más largo, o tenía un olor a humedad que antes no estaba. Y otras veces la llave magnética simplemente fallaba, como si hubiese sido desactivada. Esto provocaba que los huéspedes entraran en un estado de confusión desorientadora, casi como una niebla mental. Los testimonios coinciden en algo estremecedor. La pérdida de orientación derivaba en impulsos irracionales, en violencia, en una especie de furia ciega. Quienes no hallaban la puerta terminaban manejando ebrios en la madrugada, dando paseos sin sentido por las calles, volviendo a bares o antros a beber hasta el desmayo. O, en el peor de los casos, cometiendo asesinatos. Sí, asesinatos. Segunda parte: el horror del día siguiente. Esa era la primera mitad de la tragedia. La segunda era aún más inquietante. La persona que se había quedado en la habitación, ajena al caos exterior, comenzaba a preocuparse al amanecer. Salía a buscar a su pareja. Siempre ocurría lo mismo. Recepción decía no saber nada. Seguridad decía no haber visto al huésped. La policía local, horas después, tenía una noticia terrible. El acompañante había sido encontrado muerto, desaparecido o, en los casos más oscuros, detenido por asesinato. Pero lo que contaban quienes se habían quedado en la habitación era todavía más extraño.
Siempre, sin excepción, una camarera o un camarero había tocado la puerta esa noche. Preguntaban si todo estaba bien, si necesitaban toallas, si querían algo del servicio nocturno, y de manera casi inexplicable, siempre terminaban en un encuentro sexual, a veces consensuado, otras bajo una especie de impulsividad que describían como imposible de resistir. Una pasión irracional, súbita, casi hipnótica. Cada huésped describía a los empleados de servicio con un detalle inquietante. Eran demasiado atractivos, demasiado intensos, demasiado perfectos. Pero cuando el hotel comenzó a revisar las cámaras, no había nadie. Ningún empleado había subido. La puerta nunca se había abierto. Tercera parte, la decisión de ocultarlo todo. Los administradores del hotel comenzaron a notar el patrón, pero no podían permitir que semejante rumor arruinara su negocio. Turistas muertos, turistas asesinos, turistas seducidos por empleados inexistentes. Era absurdo, inaceptable, peligroso. Decidieron callarlo todo. La habitación 404 siguió operando, hasta que los casos se volvieron demasiado frecuentes como para ignorarlos. Discretamente la eliminaron de las plataformas. Ya no aparecía en su página web, ni en Booking, ni en Expedia, ni en ningún lugar. Pero ahí seguía, en el cuarto piso, una puerta que ya no se abría y que a veces ni siquiera existía. Cuarta parte, el periodista y el artesano. Una década después, un periodista especializado en sucesos paranormales llegó al hotel, intrigado por la cantidad de desapariciones, crímenes y anécdotas inconexas que parecían girar alrededor del lugar. Durante días no conseguía un solo testimonio confiable. Todos los empleados negaban saber algo, los gerentes lo evitaban, los guardias de seguridad cambiaban de tema. Hasta que una tarde, caminando por la playa, encontró a un anciano que vendía artesanías, pulseras de madera, figuras talladas, aviones de bambú. Tenía la mirada perdida y el cuerpo encorvado por los años. El periodista se acercó más por cortesía que por curiosidad, pero el anciano lo estaba esperando. ¿Buscas la verdad sobre la habitación 404, verdad? Le dijo sin titubear. El periodista quedó helado. El viejo sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. Yo trabajé ahí. Te contaré. Continuó. Cuando el hotel abrió por primera vez, y sé exactamente lo que pasó. El pasado oculto. Según el anciano, en los años 80 el hotel tenía una fama particular entre los empleados. Era un lugar joven, lleno de energía, un ambiente laboral más relajado que en otros complejos del Caribe. Y en ese escenario surgió una pareja de camareros, un hombre y una mujer. Ambos eran atractivos, carismáticos, seductores hasta un nivel casi inquietante, pero también eran swingers y tenían un juego peligroso, seducir a huéspedes, juntos o por separado. La habitación 404, que entonces también padecía constantes fallas de drenaje, se convirtió en su sala secreta. Allí llevaban a las parejas que conquistaban, alcohol, drogas, sexo sin límites, risas, juego, pero una noche algo salió mal, muy mal. El anciano lo describió con voz temblorosa. Perdieron el control, los cuatro estaban intoxicados, y entre la euforia y la locura, la pareja de camareros asesinó a sus invitados. Después intentaron huir, pero estaban demasiado alterados, discutieron, gritaron, y finalmente se mataron entre ellos. Un doble homicidio seguido de un doble suicidio, una escena tan grotesca y brutal que los propietarios prefirieron cerrarlo todo y desaparecer los hechos. El hotel cerró durante meses. El dueño original jamás volvió a ser el mismo. Vendió el lugar a un consorcio extranjero y se fue a vivir a Mérida, donde murió años después. Los nuevos dueños, empresarios españoles, no conocían la historia. Cuando el anciano intentó advertirles, lo ignoraron. Pensaron que yo era un borracho más, dijo el viejo mirando al mar. Última parte, la persistencia del mal. El periodista, escéptico pero intrigado, intentó investigar más. Entrevistó a policías retirados, médicos, antiguos empleados,
y todos, en mayor o menor medida, confirmaron la misma línea de tiempo. Pero lo más perturbador vino al final. El anciano aseguró que los espíritus de los camareros no descansaron. «Siguen ahí», dijo con absoluta seriedad, repitiendo su juego, seduciendo, confundiendo, separando parejas, empujando a uno hacia el crimen y envolviendo al otro en el deseo. «¿Por qué?», preguntó el periodista. El anciano se encogió de hombros. Tal vez están atrapados, tal vez es su castigo, o tal vez simplemente siguen disfrutando el juego. Al día siguiente, el periodista quiso regresar a la playa para continuar la conversación, pero el anciano ya no estaba, su puesto de artesanías se veía abandonado, y los otros comerciantes dijeron que ese hombre había muerto hacía años. El periodista, confundido, revisó fotos viejas de artesanos de la zona, y encontró algo que le heló la sangre. El anciano que le habló era uno de los guardias de seguridad que trabajaban en el hotel la noche del cuádruple crimen. Era imposible, y sin embargo ahí estaba su rostro, joven, serio, uniformado. Epílogo. Hoy la habitación 404 ya no aparece en ninguna plataforma, pero si preguntas discretamente entre los trabajadores del hotel, algunos aún aseguran que en el cuarto piso, algunas noches, se escuchan voces, risas, el golpeteo de una cama o el sonido de una llave abriendo una puerta que oficialmente ya no existe. Y si alguna vez visitas Cancún, solo recuerda una cosa: si vas acompañado, nunca tomes una habitación en el cuarto piso, porque hay juegos que los muertos nunca se cansan de jugar. Error 404. Explicación no disponible. Si conoces a alguien que viaja seguido a Cancún, compártele este video para que nunca vaya a elegir la habitación 404.